生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 396 al 400. Los Kami tampoco querían molestar a Piccolo, pero con Goku lamentando la muerte de Krillin, no sintió que fuera apropiado interrumpir. Aún así, los monstruos humanoides no podían quedar sin control. Sus capacidades reproductivas eran aterradoras. Si quedara uno solo, con el tiempo suficiente, podría multiplicarse hasta alcanzar una cantidad asombrosa. Si no tuvieran cuidado, cuando se dieran cuenta, el número de monstruos humanoides ya habría crecido a un nivel aterrador. Entonces los Kami no tuvieron más opción que pedirle ayuda a Piccolo. Entonces ahora soy tu única opción, ¿eh? Bueno, de verdad eres un Kami inútil. Piccolo podía adivinar lo que el Kami estaba pensando y no pudo evitar burlarse. Bien. Ya que mi fuerza ha mejorado y estoy de buen humor, y no quiero ver a esas asquerosas criaturas descontrolándose, te ayudaré, solo por esta vez. Al final, Piccolo aceptó y se dirigió inmediatamente al cielo, sintiendo la presencia de los monstruos humanoides. Mirador de Kami Kami-sama, ¿Piccolo estuvo de acuerdo?, preguntó el señor Popo con preocupación. Sí. El Kami asintió. Popo, ¿cómo crees que Piccolo se compara con su padre? Bueno, aunque sean padre e hijo, Piccolo no parece tan cruel. Al menos, no mata indiscriminadamente. Popo pensó por un momento y respondió. Sí, esa es la diferencia entre él y el Piccolo anterior. Empiezo a entender por qué Goku quería mantenerlo con vida. Dijo el Kami mientras miraba hacia abajo. Universo de Doraemon. Gracias a los artilugios de Dorami y al esfuerzo de todos, ninguna de las criaturas del charco de sangre llegó a los asentamientos humanos. Todos fueron eliminados. Y para evitar ser descubierto, Dorami utilizó un dispositivo para ocultar toda el área. Está bien, con estos dispositivos de vigilancia instalados, todo debería estar bien. Dorami dejó atrás una serie de robots de vigilancia. Fueron diseñados especialmente para monitorear el charco de sangre. Tan pronto como aparecía un monstruo en la piscina, activaban una alerta para notificar a Dorami y Doraemon. Todos, regresemos. Dorami llamó a Gian y a los demás. En ese momento, los tres estaban probando sus espíritus guerreros, evolucionando en Digimon. Mi Thunderbemon es genial. No solo es el sueño de cualquier hombre un ciervo volante, sino que también puede descargar electricidad. Es prácticamente un robot. Gian, transformado en Thunderbemon, se exhibía con entusiasmo. Adoptó poses de culturista mientras disparaba un rayo. Angeumon se ve tan bonita, me encantan estas alas. Pero, ¿por qué solo lleva ropa interior? Shizuka, ahora Angeumon, se abrazó tímidamente. ¿Por qué son tan geniales y hermosos? Y yo me veo así. Tsuneo, transformado en Bearmon, no pudo evitar quejarse. Luego miró el lanzacohetes que llevaba en la espalda. El arma parecía imponente, pero combinada con su linda apariencia, simplemente parecía despareja. Y cuando se comparó con Gian y Shizuka, ni siquiera pudo competir. Tsuneo suspiró impotente. No digas eso, Tsuneo. Te ves súper lindo. Lo consoló Shizuka. Tiene razón. Añadió Dorami. Ambas niñas tenían corazones en los ojos y mejillas sonrojadas, claramente amaban lo adorable que era Bearmon. Tsuneo no sabía si estar feliz o avergonzado. Si Nobita nos viera transformarnos en Digimon, se pondría muy celoso. Gritó Gian emocionado. En el momento en que Gian mencionó a Nobita, la atmósfera quedó en silencio. Cierto, ¿cómo está Nobita?, preguntó Shizuka preocupada. Todos finalmente recordaron que Nobita todavía estaba atrapado en el espacio embrujado de Sadako. ¿Y mi hermano?
¿Ya se han visto? Dorami también se preocupó por la situación de Doraemon. Quizás ya hayan regresado. Regresemos rápidamente a casa de Nobita y revisemos. Sugirió Suneo rápidamente. Dorami inmediatamente sacó la puerta cualquiera y llevó a todos de regreso a la casa de Nobita. Retrocedamos el tiempo media hora. En la dimensión embrujada de Sadako, Nobita evitó cuidadosamente los innumerables Sadakos voladores. Ahora, tanto el suelo como el cielo estaban llenos de Sadakos. Subieron en todas direcciones, buscando a Doraemon. Los que estaban en el aire se aferraban a hilos invisibles como arañas, girando lentamente para observar su entorno. La vista era más que espeluznante. Pero lo más aterrador de todos era el gigante Sadako. Cada uno de sus movimientos causaba un gran alboroto. Su rostro aterrador y esos enormes ojos resentidos. Incluso verla desde lejos era suficiente para hacer que a cualquiera le saltara un sudor frío. Nobita se obligó a mantener la calma, navegando por este mundo infestado de fantasmas. Tenía que tener mucho cuidado para evitar incluso a una sola Sadako. Aunque su presencia era casi tan baja como la de una roca, temía ser descubierto por un solo error. No da miedo, Doraemon todavía me espera, Nobita susurraba para sí mismo constantemente, tratando de reprimir su miedo. Honestamente, esta fue una gran experiencia para Nobita. Siempre le habían aterrorizado los fantasmas, y ahora tenía que sobrevivir en un mundo lleno de ellos. Era un milagro que no hubiera perdido la cabeza. Encontrar a Doraemon fue la única razón por la que pudo enfrentar estos horrores. Finalmente, después de un vuelo estresante, Nobita llegó al hospital psiquiátrico donde habían planeado encontrarse. Estaba oscuro y decadente, y una mirada hizo que Nobita tragara saliva de miedo. Entonces esto es un hospital psiquiátrico. Es la primera vez que veo uno, qué miedo. Miró a su alrededor nerviosamente. Doraemon había dicho que se encontrarían aquí. Doraemon. Nobita gritó suavemente mientras rodeaba cautelosamente el hospital. Por extraño que parezca, dio una vuelta por todo el edificio pero no pudo encontrar a Doraemon. No me digas, ¿está dentro? Nobita miró con miedo la entrada del hospital. Su instinto le decía que nada bueno le esperaba dentro y que no debía entrar. Pero, si Doraemon está ahí, tengo que encontrarlo. Al final, Nobita superó su miedo y empujó lentamente la puerta para abrirla. Curiosamente no había ningún Sadako dentro del hospital. Eso debería haber sido algo bueno. Pero el inquietante silencio creó un tipo de terror diferente. Si tan solo este bolsillo pudiera conectarse con Doraemon ahora mismo, Nobita miró el bolsillo libre que tenía en la mano. Debido a la interferencia del campo magnético del lado de Doraemon, el bolsillo no pudo establecer una conexión. Y el uso de cualquier herramienta podría atraer a los Sadakos. No tuvo más remedio que buscar a pie. Doraemon, Nobita avanzó con piernas temblorosas, llamando suavemente a su amigo. En el silencioso pasillo, su voz y sus pasos eran los únicos sonidos. El contraste solo empeoró su ansiedad. Entonces, justo cuando Nobita pasaba por una de las puertas de la habitación, de repente apareció un fantasma. Pasó a través del cuerpo de Nobita y continuó su camino. El encuentro inesperado dejó a Nobita congelado en el lugar, cubierto de piel de gallina. ¡Guay! Justo cuando Nobita estaba a punto de gritar después de ser atravesado por un fantasma, rápidamente recordó el peligro de su situación actual. Se cubrió rápidamente la boca para amortiguar el sonido y observó con cautela la dirección en la que se había ido el fantasma. Parecía que el fantasma no lo notó. Entonces, Nobita volvió su mirada hacia la habitación del hospital de donde había emergido el fantasma. Adentro, en la cama, estaba sentado otro fantasma. Trago. La repentina aparición hizo que Nobita tragara saliva instintivamente y retrocediera lentamente. Olvídalo, sigue moviéndote. Se instó a sí mismo a seguir adelante y no prestar atención a los fantasmas.
Pero después de caminar una corta distancia, se sorprendió al descubrir que el pasillo antes vacío ahora estaba lleno de fantasmas. Estos fantasmas tenían rasgos indistintos y sus caras eran irreconocibles. Sus cuerpos eran semitransparentes, capaces de atravesar cualquier obstáculo. Y parecían no tener ningún propósito. Solo vagar sin rumbo. Al ver tantos fantasmas aparecer de la nada, Nobita presionó sus manos fuertemente sobre su boca, temiendo gritar de miedo. Ahora realmente extrañaba el silencio anterior. Tengo que encontrar a Doraemon. Encuentra a Doraemon rápido. Nobita repitió su objetivo en su mente mientras avanzaba con cuidado. Hizo lo mejor que pudo para evitar a los fantasmas y siguió adelante. Cuanto más avanzaba, más fantasmas había. Casi llenaron el pasillo, dejando apenas espacio para pasar. Caminar entre ellos le heló la sangre a Nobita. Si se detenía, empezaría a temblar sin control. Bien. De repente, recordó algo y rápidamente buscó en su bolsillo. Sacó una pequeña placa. La insignia de las 4 estaciones. Si me la pongo y cambio al verano, ya no sentiré frío. Nobita colocó la insignia en su pecho y giró el dial a verano. Efectivamente, una ola de calor se extendió instantáneamente por su cuerpo. Uf, eso está mejor. Se secó el sudor de la frente, sintiéndose más cálido ahora. Pero cuando miró la masa de fantasmas que tenía delante, todavía sintió frío. No es el tipo de frío del ambiente pero un escalofrío desde lo más profundo. Incluso con la insignia, no pudo disipar por completo el miedo helado. Sacudiendo la cabeza con fuerza, Nobita dejó de preocuparse por el frío y corrió hacia adelante. No le importaba si se topaba con fantasmas. Simplemente pasaba a través de ellos. Doraemon. Doraemon. Nobita gritó ansiosamente, esperando que Doraemon lo escuchara. Ya no sabía cuánto tiempo había estado corriendo ni en qué lugar del hospital se encontraba. Agotado, se apoyó en un pilar para descansar. ¿En serio, a dónde se fue Doraemon? Dijo que nos veríamos aquí. Se quejó un poco, aunque en realidad estaba preocupado. Mirando a su alrededor, accidentalmente pateó algo y perdió el equilibrio. ¡Ay ay ay! ¿Qué fue eso? Al levantarse nuevamente, revisó rápidamente su gorra de piedra para asegurarse de que todavía estaba puesta correctamente. Luego miró hacia abajo y vio lo que había pisado. Era una estatua. Y no era una estatua cualquiera. Tenía un rostro grotesco, parecido a los fantasmas que había visto. Espera un momento. ¿Podría ser? De repente, se dio cuenta y examinó el área. Pronto encontró más estatuas similares cerca. Es la lámpara de solidificación. Doraemon debió usarla para congelar a los fantasmas. Al ver los rasgos fantasmales de las estatuas, Nobita comprendió lo que había sucedido. ¿Pero por qué Doraemon lucharía contra fantasmas? ¿Lo descubrieron? La idea lo hizo temblar. Temía que hubieran atrapado a Doraemon, y que Sadako también lo hubiera notado. Esto es malo. Doraemon. Doraemon. Presa del pánico, Nobita se levantó y gritó mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Luego, no muy lejos, en la escalera, vio más estatuas. Corrió y siguió el rastro de fantasmas congelados hasta el segundo piso. Doraemon. ¿Estás aquí? Nobita gritó en el pasillo del segundo piso. En ese momento, un destello de luz apareció al final del pasillo. Esa es la luz de la lámpara de solidificación. Al ver ese resplandor, Nobita estuvo seguro de que Doraemon estaba allí y corrió hacia él. Doraemon. Cuando llegó a la esquina, un grupo de estatuas repentinamente vino volando hacia él. E inmediatamente se lanzó al suelo para evitar ser golpeado. Mirando con atención, todas las estatuas alguna vez fueron fantasmas, ahora petrificados. Muere, muere, muere y el corazón de Nobita todavía estaba acelerado cuando escuchó una voz baja y siniestra. ¿Eh? Esa voz, me sonaba familiar.
se giró hacia la fuente de la voz y vio a Doraemon, de pie, de espaldas a él, apuntando la lámpara de solidificación a una multitud de estatuas fantasmas. Doraemon. ¿Realmente eres tú? Abrumado por la emoción, Nobita corrió y abrazó con fuerza la cabeza redonda de Doraemon. Doraemon, así que estabas aquí. Me alegro mucho de haberte encontrado. Después de todas las dificultades, Nobita no pudo contener las lágrimas de alegría. Pero por más que hablaba, Doraemon no respondía en absoluto. ¿Eh? Ah, cierto. Todavía tengo puesta la gorra de piedra. Pensando que la gorra impedía que Doraemon lo notara, Nobita se la quitó rápidamente. Oye, Doraemon, volvamos ahora. Sacudió a Doraemon mientras hablaba. Morir, pero de repente, Doraemon murmuró una palabra que hizo que Nobita se congelara. Doraemon se dio la vuelta lentamente, revelando su rostro. Estaba retorcido por la rabia, con los dientes apretados, los ojos rodeados de sombras oscuras y sus pupilas rojas y brillantes lo miraban fijamente. Había desaparecido el lindo rostro que Nobita recordaba. Ahora, Doraemon parecía un asesino. Antes de que Nobita pudiera terminar su frase, Doraemon levantó la lámpara de solidificación y la apuntó hacia él. Vete a morir. Con esas dos palabras, presionó el botón. Estaba intentando congelar a Nobita. La repentina traición sorprendió tanto a Nobita que apenas logró esquivar, evitando por poco la explosión de luz. Doraemon, ¿qué estás haciendo? Después de aterrizar en el suelo, Nobita gritó en pánico. Si hubiera sido un segundo más lento, se habría convertido en una estatua. Muere. Muere. Pero Doraemon no parecía escucharlo, gruñendo repetidamente la palabra morir con una expresión aterradora, mirando a Nobita mientras apuntaba la lámpara de solidificación. Esto no tenía nada que ver con lo que Nobita había imaginado. Pensó que Doraemon estaría encantado de verlo. Se reunirían y saldrían juntos de ese lugar embrujado. Pero él nunca esperó esto. Cuando Doraemon volvió a encender la lámpara, Nobita rápidamente saltó a un lado para evitar la luz. Doraemon. Si sigues así, me voy a enfadar. Nobita gritó enojado. Pero antes de que pudiera terminar, Doraemon inmediatamente encendió la lámpara nuevamente. Nobita se lanzó una vez más para esquivarlo. ¿Qué pasa? Tengo que detenerlo de alguna manera. Nobita estaba en completo pánico. Un movimiento en falso y todo terminaría. Entonces, rápidamente metió la mano en su bolsillo. Mientras buscaba un dispositivo que pudiera ayudar, vio que Doraemon ya le estaba apuntando nuevamente con la lámpara de solidificación. No hay tiempo para pensar. Ante el peligro inminente, a Nobita no le importó lo que sacó. Simplemente arrojó lo que tenía en la mano. Era una granada de miedo, inofensiva, diseñada únicamente para causar shock. Auge. Se produjo un fuerte estallido y un destello brillante. Doraemon dejó de disparar inmediatamente, protegiendo sus ojos de la luz. Cuando se desvaneció y volvió a mirar hacia adelante, Nobita se había ido. ¿Dónde? ¿Dónde se fue? Doraemon miró a su alrededor frenéticamente, rugiendo de rabia. Luego comenzó a disparar la lámpara salvajemente a todo lo que lo rodeaba, congelando todo lo que esté a la vista. ¡Salga! Doraemon gritó con furia. Abrió de una patada la puerta de una habitación de hospital, ni siquiera miró, e inmediatamente encendió la lámpara que estaba adentro. Solo después de volar la habitación por los aires lo revisó. No había nadie. Furioso, se trasladó a la habitación contigua e hizo lo mismo. ¿Qué pasa con Doraemon? En ese momento, Nobita estaba escondido en una habitación más lejana, asomándose nerviosamente para observar el alboroto de Doraemon. ¿Podría ser que permanecer aquí demasiado tiempo lo haya vuelto inestable? Nobita recordó que Doraemon mencionó en el monitor que permanecer en el espacio de Sadako estaba afectando sus emociones. Eso debe ser todo. ¿Y entonces qué hago? Así es.
el dispositivo de resistencia a los memes. De repente recordó que lo llevaba puesto. Eso era lo que lo mantenía cuerdo en el dominio de Sadako. Tal vez si se lo doy a Doraemon, estará bien de nuevo. Nobita metió la mano en su bolsillo y sacó otro dispositivo. Está bien, solo necesito acercarme sigilosamente y ponérselo. Sacó la capa de invisibilidad y se la puso encima, volviéndose transparente. Luego echó un vistazo afuera. Doraemon estaba justo adelante, iluminando otra habitación con la lámpara. Doraemon, vengo a salvarte. Nobita tragó saliva nerviosamente, su mano temblaba mientras sostenía el dispositivo. Contrólate. Se dio una palmada en la mano para detener el temblor. En ese momento, Doraemon estaba en la habitación de enfrente, de espaldas, todavía encendiendo la lámpara. Ahora. Al ver la oportunidad, Nobita se lanzó hacia adelante a su mayor velocidad y golpeó la cabeza de Doraemon con el dispositivo de resistencia a los memes. Doraemon, ¿estás bien ahora? Encantado de que funcionara, Nobita se quitó la capa y miró a Doraemon. Pero en lugar de volver a la normalidad y Doraemon se giró lentamente, su expresión aún más retorcida que antes. Te encontré y murmuró oscuramente, luego con un movimiento rápido se giró, levantó la lámpara y presionó el botón. Se acabó. Nobita lo sabía perfectamente. No llegaría a tiempo. Él solo podía quedarse mirando mientras el rayo de luz se dirigía hacia él. Pero curiosamente no pasó nada. ¿Eh? Doraemon parpadeó confundido, haciendo clic en el botón repetidamente. Pero la lámpara no se encendió. No queda energía. Al ver esto, Nobita comprendió instantáneamente. ¡Qué suerte! Doraemon. Por favor, cálmate. Soy yo, Nobita. Intentó desesperadamente alcanzarlo. Con el dispositivo de resistencia a los memes activado, Doraemon debería estar bien ahora, ¿verdad? Nobita lo dio todo con la esperanza de abrirse paso. Pero Doraemon simplemente lo miró en silencio. Doraemon. Di algo. Tenemos que volver. Si no, Sadako nos encontrará. Nobita gritó con urgencia. Doraemon volvió a levantar lentamente la lámpara de solidificación. Nobita estaba confundido. Golpear. Al segundo siguiente, Doraemon estrelló la lámpara en la cara de Nobita, haciéndolo volar. ¡Guau! Nobita fue lanzado más de 10 metros y se estrelló con fuerza contra el suelo. Sentía como si su cara estuviera destrozada. ¿Qué está pasando, Doraemon? Él gimió, luchando por sentarse. El dolor abrasador le trajo lágrimas a los ojos mientras miraba a Doraemon con incredulidad. Claro, habían peleado antes, pero nunca así. Muere. 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 Pero Doraemon no mostró piedad, apretando los dientes y mirando a Nobita como a un enemigo. Luego miró a su alrededor y recogió una de las estatuas de fantasmas petrificadas. Vete a morir. Doraemon se lo arrojó a Nobita. ¡Eek! Nobita gritó de terror, se le erizó el pelo y se lanzó a un lado justo a tiempo. Pero ese no fue el final. Doraemon siguió recogiendo más estatuas de fantasmas congeladas y arrojándoselas. En apenas unos segundos, fueron lanzados más de 10. ¡Ah! Nobita se giró y corrió, activando toda su velocidad, la misma velocidad que usaba para huir de Jian cuando estaba enojado. Esquivó cada objeto volador en pánico. Doraemon, para. Lloró mientras corría. Pero Doraemon solo respondió con más locura. Cuando ya no quedaban estatuas para lanzar, arrancó puertas y las arrojó. Rompieron ventanas y arrojaron los fragmentos. Nobita tuvo que moverse de izquierda a derecha desesperadamente, completamente desaliñado, solo para evitar ser golpeado. ¡Ah! Nobita gritó de miedo mientras Doraemon continuaba con su frenético ataque, lanzando estatuas con todas sus fuerzas. Pero por mucho que Nobita gritara, Doraemon no se detenía. De hecho, lanzó incluso más fuerte. Incluso sin mirar atrás, Nobita podía sentir algo volando rápidamente hacia él desde atrás. Presa del pánico,
Corrió hacia un lado justo a tiempo. Chocar. Una estatua se estrelló contra la pared justo a su lado, rompiendo ladrillos que llovieron hacia Nobita. En ese momento, los reflejos de Nobita alcanzaron un nivel completamente nuevo. Frente a esta crisis se dejó caer en un deslizamiento esquivo, patinando bajo los escombros que caían, luego se levantó de un salto y echó a correr. Fue un movimiento fluido y no hubo esfuerzos desperdiciados. Verdaderamente, en momentos de vida o muerte, el potencial humano es inconmensurable. Incluso alguien como Nobita, que normalmente tenía terribles habilidades atléticas, estaba realizando movimientos que nunca pensó que fueran posibles. Ver a Nobita tan ágil solo enfureció aún más a Doraemon. En su subconsciente, creía que Nobita no debería ser tan ágil. Deja de correr. Muere. Muere. Doraemon maldijo mientras le arrojaba otra estatua. Pero ya no había más estatuas en el camino. Entonces, comenzó a arrancar puertas y ventanas y en su lugar las arrojó. Doraemon. Por favor, cálmate. Si sigues así, no saldremos de aquí. Nobita lloró y las lágrimas corrieron por su rostro. Estaba en su límite. Completamente perdido, abrumado. ¿Cuánto tiempo se suponía que debía seguir corriendo? Luego, al doblar una esquina y se encontró cara a cara con varios Sadakos que se arrastraban en su camino. Sin dudarlo, Nobita disparó su lámpara de solidificación, congelándolos instantáneamente. Pero cada vez surgían más fantasmas de las paredes y habitaciones circundantes y se dirigían hacia él. Nobita balanceó la lámpara salvajemente, congelándolos a todos uno por uno. Esto es terrible. Si esto sigue así, todas las Sadako nos atacarán. Al darse cuenta de la urgencia, se volvió hacia Doraemon, a punto de hablar. Solo para ver a Doraemon tomar uno de los Sadakos congelados y arrojárselo. Nobita se agachó justo a tiempo. Doraemon, ¿cuánto tiempo más vas a seguir así? ¿No puedes calmarte ni un poquito? Incluso Nobita tuvo su punto de quiebre. Al ser perseguido de esa manera, incluso por Doraemon, ya no pudo contenerlo más. Muere. Muere. Sus gritos solo enfurecieron aún más a Doraemon. Él levantó una estatua él solo y la lanzó con toda su fuerza. Rozó la mejilla de Nobita y atravesó una pared. ¡Qué demonios! ¿Desde cuándo Doraemon es tan fuerte? Al ver el agujero en la pared, Nobita quedó atónito. Lo siento, Doraemon. No debería haberte gritado. Se disculpó rápidamente. En realidad, te he gritado tantas veces, incluso cuando era mi culpa, siempre te culpaba. Nobita comenzó a reflexionar. Siempre me desquitaba contigo, pero tú nunca me dejaste, era demasiado. Siempre prometí cambiar, pero nunca lo hice. Y aún así, siempre me diste otra oportunidad. Lo siento mucho, Doraemon. Gritaba cada vez más fuerte, profundamente arrepentido. Pero Doraemon no se detuvo. Siguió lanzando estatuas una tras otra. Sintiendo el peligro detrás de él, Nobita tomó la capa reflectante de su bolsillo y la arrojó hacia arriba, desviando la estatua hacia un lado. Entonces aparecieron más fantasmas y Sadakos más adelante, y Nobita rápidamente los atacó con la lámpara de solidificación. Es porque te robé tus dorayakis hace unos días. Lo siento. Cuando volvamos, te compraré un montón. Justo cuando terminó de gritar, Doraemon le arrojó 2 estatuas más. Afortunadamente, Nobita había llegado a la escalera. Saltó rápidamente hacia abajo, esquivando los proyectiles entrantes. En ese momento, una Sadako apareció arrastrándose desde el piso inferior, con el cabello retorciéndose. Nobita instintivamente volvió a encender la lámpara. Pero al hacerlo, chocó con otra estatua y cayó por las escaleras. ¡Ay, ay, ay! Apretando los músculos para soportar el dolor, escuchó pasos pesados detrás de él y se obligó a levantarse y seguir corriendo. Es por la broma con el ratón de juguete de hace una semana. Estaba probando un hechizo de transformación y lo convertí en un ratón sin querer. No quería asustarte.
Mientras Nobita explicaba, Doraemon repentinamente cambió de táctica. Arrojó una estatua al techo delante de Nobita. Chocar. El techo se derrumbó, arrojando escombros frente a él. Nobita tuvo que detenerse de golpe. E inmediatamente sintió el peligro detrás de él y se dio la vuelta. Doraemon se abalanzó sobre él con el rostro contorsionado por la rabia. Nobita levantó rápidamente la capa reflectante para bloquear. Pero Doraemon sostenía un trozo de vidrio y cortó la capa. Justo antes del impacto Nobita sacó la varita de su cintura. Armadura Protego. Una barrera brillante lo cubría. Doraemon lo abordó, pero Nobita no sufrió ningún daño. El rostro de Doraemon se contorsionó con odio mientras miraba a Nobita. Sus pupilas resumaban un brillo rojo sangre, irradiando pura intención asesina. Levantó el trozo de vidrio en alto, dispuesto a derribarlo. En ese momento, su amigo realmente estaba a punto de matarlo. Pero Nobita no buscó ningún aparato. No lanzó ningún hechizo. Él simplemente gritó con todas sus fuerzas. Doraemon. Era un nombre que había gritado incontables veces. Pero nunca había hecho ninguna diferencia. No había motivos para pensar que esta vez importaría tan poco. Y sin embargo, esta vez, el brazo de Doraemon se congeló en el aire. Y la rabia en el rostro de Doraemon se transformó en una de agonía. Su mano derecha temblaba, intentando apuñalar con el cristal. Pero de repente su mano izquierda lo sujetó y detuvo el movimiento. No puedo lastimar a Nobita, logró pronunciar algunas palabras con la voz llena de dolor. Su expresión se distorsionó aún más. Doraemon. Has vuelto. Nobita gritó, abrumado por la esperanza. Pero de repente Doraemon se agarró la cabeza. Chispas eléctricas surgían de su cuerpo y humo salía de su frente. Doraemon. ¿Qué te pasa? Nobita entró en pánico y quiso correr hacia adelante y ayudar. Pero Doraemon inmediatamente dio un paso atrás. Nobita, corre. Me duele muchísimo. Doraemon se agarró la cabeza, retorciéndose de dolor insoportable. ¿Cómo pude irme así como así? Vine aquí para salvarte. No te voy a abandonar. Nobita rechazó inmediatamente la idea. Solo estás fallando por quedarte aquí demasiado tiempo. Cuando regresemos, Dorami podrá arreglarte. Lo dijo con firme resolución y dio un paso adelante, ignorando las advertencias de Doraemon. Pero justo cuando se movía, un frío que le helaba los huesos recorrió todo el cuerpo. El aire a su alrededor bajó varios grados en un instante. Este cambio repentino le hizo girar instintivamente su cuello rígido para mirar a su alrededor. Antes de que se diera cuenta, Sadako había llenado el pasillo. Cada uno de ellos tenía un solo ojo que se asomaba a través de su largo cabello negro, mirando a Nobita con una mirada penetrante. Sintió como si innumerables picas de hielo le clavaran directamente en el corazón. Los dientes de Nobita castañeteaban mientras emitía sonidos débiles, intentando levantar su lámpara de solidificación para defenderse. Pero sus brazos se habían debilitado. Tuvo que usar su mano izquierda para sostener la derecha, pero apenas logró levantarla. Aléjate de mí. Con toda su fuerza de voluntad, apretó el botón. Pero no salió nada. Sin energía. Frenético, presionó el botón una y otra vez, pero fue inútil. La lámpara se quedó sin batería. La desesperación lo golpeó duramente. Al instante siguiente, la escena que los rodeaba cambió. El hospital desapareció por completo y de repente se encontraron en un campo abierto. O mejor dicho, el hospital había desaparecido por sí solo. Lo único que quedó fue el enjambre de Sadakos. Y la colosal Sadako apareciendo justo frente a Nobita. Ella flotaba a centímetros de él, su enorme rostro alineado directamente sobre él. El cabello desordenado caía sobre un único ojo gigante inyectado en sangre que lo miraba fijamente. Una abrumadora sensación de terror lo aplastó. Debería haber sacado un nuevo aparato. Debería haber intentado huir.
pero su cuerpo estaba congelado. Lo único que pudo hacer fue quedarse de pie y mirar fijamente su enorme ojo. «Mátalo». La voz del gigante Sadako resonó como una campana profunda y oscura. Doraemon, temblando, comenzó a caminar lentamente hacia Nobita. De Doraemon y la vista finalmente conmovió el cuerpo de Nobita, permitiéndole dar un paso atrás. «Doraemon, no te rindas. No dejes que ese asqueroso monstruo te controle». Nobita suplicó desesperadamente, tratando de llegar a lo que quedaba de la mente de Doraemon. Y una mirada de agonía retorció el rostro de Doraemon. Pero hoy se detuvo. Nobita se iluminó de esperanza y rápidamente revisó el dispositivo de resistencia a los memes en la cabeza de Doraemon. Mientras eso funcionara, la influencia de Sadako no podría tomar el control por completo. Aún había una oportunidad. Doraemon, aguanta. Tú me enseñaste a no rendirme nunca, pase lo que pase. Sé que puedes. Todos nos esperan afuera. Nobita siguió hablando, a pesar del frío helado que le roía los huesos con cada palabra. Incluso con la insignia de las 4 estaciones, no se pudo resistir este frío. Pero él siguió adelante, por Doraemon. Su voz pareció trascender. Doraemon se agarró la cabeza, agachándose de dolor mientras la electricidad emanaba de su cuerpo y el vapor se elevaba por el calor. «Mátenlo. Mátenlo». La furiosa orden del gigante Sadako volvió a resonar. Deseas y Doraemon, con los ojos rojos brillantes, miró hacia arriba y la miró desafiante. «Nunca lastimaré a Nobita». Con todas las fuerzas que le quedaban, rugió de nuevo, con una voz atronadora y llena de convicción. «Doraemon». Nobita estalló en lágrimas, abrumado por la emoción. «ZZZZZT». Pero en el siguiente instante, el cuerpo de Doraemon explotó con electricidad. Chisporroteó salvajemente y se formaron arcos que crepitaban a través de su cuerpo. Y luego, se desplomó. Su cuerpo humeante, inmóvil sobre la hierba. «Doraemon. ¿Qué pasó?» Nobita corrió a su lado, ignorando el calor abrasador que emanaba del cuerpo de su amigo. «Me he cortocircuitado, corre». Doraemon susurró débilmente. Luego se quedó en silencio. Sus ojos perdieron toda luz. «¿Eh? Doraemon. ¿Estás roto?» Nobita se quedó helada. Pero él comprendió inmediatamente. Rápidamente metió a Doraemon en su bolsillo. «No te preocupes, Doraemon. En cuanto salgamos de aquí, te curaremos». Sacó un helicóptero de bambú y se lo colocó sobre la cabeza, elevándose. Pero justo cuando se levantaba, la gigante Sadako lo golpeó con su mano. ¡Wam! Nobita se estrelló con fuerza contra el césped y el dolor le destrozó el cuerpo. Sintió como si sus huesos estuvieran destrozados. Sadako, enfurecida porque Doraemon se había resistido, estaba furiosa ahora que se lo habían llevado. Ella había gobernado este dominio embrujado durante años, pero nunca se había encontrado con una presa como esta. Su ira se convirtió en locura. El espacio en blanco y negro que los rodeaba comenzó a temblar violentamente, resonando con gritos espantosos llenos de desesperación. Con solo escucharlo sentía como si pudiera ver cómo había muerto cada alma. Y Nobita gimió. Incluso con el dispositivo de resistencia a los memes, el dolor era insoportable. Y luego, una ola de Sadako se lanzó hacia él desde todas las direcciones. Su intención era clara. Iban a destrozar a Nobita. Se movieron rápido, mientras que el cuerpo de Nobita se había vuelto lento por la presión psíquica. Ni siquiera podía meter la mano en el bolsillo. No pudo hacer más que mirar fijamente mientras los Sadakos se acercaban. Maldita sea, ¿es este el final? Todo ese esfuerzo para salvar a Doraemon, y aún así voy a morir aquí. Nobita apretó los dientes y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras observaba la horda acercarse. Papá, mamá, Shizuka, Hyun, Tsuneo, Dorami, lo siento. No pude regresar, dicen que tu vida pasa ante tus ojos antes de morir. Y en ese mismo momento, la mente de Nobita estaba recorriendo recuerdo tras recuerdo.
No todos eran buenos, pero la mayoría estaban llenos de alegría. Porque conoció a Doraemon. Gracias a Doraemon, su vida había sido maravillosa. Y luego, un recuerdo específico surgió en mi mente. Un momento en el que estaba leyendo con curiosidad un libro de 6º grado sobre defensa de las artes oscuras. Doraemon, este libro dice que hay un hechizo llamado Expecto Patronum, que se usa para alejar a los dementores. ¿Crees que también podríamos usarlo para combatir fantasmas? ¿Cómo voy a saberlo? Ni siquiera dominas los hechizos de 1er grado. No te adelantes. Dice que el hechizo solo funciona cuando recuerdas un recuerdo muy feliz. Mientras Nobita murmuraba eso, los Sadakos estaban justo encima de él. En ese momento, Nobita disparó su varita con todas sus fuerzas. Final del capítulo.